Hello. Chiquillos me pidieron fumando. Me han pasado pura desgracia grabando este video, pura desgracia. Pura desgracia. Primero que nada no está mi socia. Estoy súper sola. Me siento súper sola, pero no importa. Vamos a salir adelante, si uno siempre tiene que arreglárselas como sea. Hoy estuve como 1 hora y media arreglando ahí los cables y toda la cuestión. Estoy chata ya de verdad que estoy perdiendo la paciencia en cualquier momento, pero destruyo todo, lo destruyo todo, no, mentira. ¿Qué es lo que le iba a decir, chiquillos? Primero que nada, un saludcito para todos ustedes con mi juguito de naranja, como de habitud, todos los días domingos. Oye, qué triste estar así. Pero bueno, lo que hay nomás, pues hay que ponerle el hombro nomás. No estarse quejando, Chiquillos, primero que nada, sigue grabando. Primero que nada, agradecerle a las páginas de Facebook. Siempre hay que agradecer a las personas que nos ayudan a hacer la publicidad de nuestro podcast. Este podcast que ya lleva como 2 años y tanto, y un mes casi. Las páginas de Facebook, una se llama Latinos de Bordeaux. Los Latinos de Bordeaux son como todos los latinos que hay en Bordeaux, pues, y ponen avisos, las fiestas que hay, los conciertos, si vendo esto, si vendo lo otro, un trueque de tal cosa. A veces llegan latinos nuevos y quieren conocer gente y se juntan, etcétera. Es una página súper bonita, se llama Latinos de Bordeaux. Entre paréntesis c.a.m, cierra paréntesis, no sé por qué se llama CAM. Alguien me lo va a explicar, algún latino de Bordeaux que me lo explique. También están los chilenos patiperros. Yo creo que estos locos son de París, no sé, no los conozco, pero la página está bien buena, hay recetas, conociendo Chile, gente que habla, las tallas, los humoristas. Es que estamos todos conectados con Chile, chiquillos. Estamos todos conectados con Chile. Ay, que suena rico Chile. Hoy salpiqué para todos lados. Es que tengo 6, que llevo como 2 horas ahí tratando de... ok. Así que hay que ponerle nomás. Como les decía, están los chilenos patiperros, están los chilenos en Bordeaux. Hay una amiga que es la que aprueba todas las... Entonces le digo gracias a la Connie y a otro chico que se llama... Pucha, no me acuerdo, sé que hace Vox. Y que están encargados de aprobar todos los avisos y cosas por la página. Ellos se llaman chilenos en Bordeaux, entre paréntesis Burdeos, porque así se dice, Burdeos. Es como el color Burdeos. Está el gato tuerto también. El gato tuerto ahí le ponemos... le compartimos las cosas en su página, el gato tuerto de Bordeaux. Era una página súper combatiente, compañera en los tiempos oscuros, cuando estaba Voldemort. Sí, pues chiquillos, sí. Nosotros estábamos súper conectados siempre. Y ahí el gato tuerto ponía todas las manifestaciones que hacíamos, las cosas, lo que hablábamos, lo que sentíamos de lo que estaba pasando en Chile, porque era bien triste lo que pasaba en Chile. Y nada, se hacían rifas, se juntaba plata, porque nosotros también vamos a votar. Bueno, ese es otro tema, capaz que a algunos no les guste. Y también están los chilenos en New York, esa es otra página de Facebook. Gracias, chiquillos, a los administradores sobre todo por permitirnos postear, compartir nuestro podcast de todos los días domingos, que es más que nada un adelanto, chiquillos. Les voy a explicar algo. Es como un adelanto del video en concreto, que el video es generalmente los días miércoles. Todos los días miércoles, y el video se corta en algunas partes, las más chistosas. Ahora yo no sé qué voy a cortar, porque no hay nada chistoso, ni siquiera he contado un chiste, y esas partes se cortan y se pone un video chiquitito como de 5 minutos todos los domingos. No está mi socia, man. Oye, sola no es lo mismo, pero bueno, hay que ponerle nombre nomás, nada de emoción. Sola. Bueno, esas 4 páginas: Latino en Bordeaux, Chilenos Patiperros, Chilenos en Bordeaux, El Gato Tuerto y los chilenos de New York. Muchas gracias por dejarnos compartir nuestras cosas. Chiquillo, comenzamos el podcast. Vamos, póngale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy día 19 de marzo saludamos a los José, los chilenos conocen. No voy a seguir, no voy a ahondar en la frase porque es media cochina. Un saludo a todos los José, un besito. Hoy día se celebra el Día Mundial del Aprendizaje Digital. ¿Qué significa esto? El aprendizaje digital se refiere al proceso de adquirir conocimiento, habilidades y competencias utilizando tecnologías digitales, valga la redundancia. Punto aparte. Este enfoque
educativo aprovecha herramientas, recursos digitales como computadoras y dispositivos móviles, software educativos y plataformas en línea. No es esa línea. Y recursos en la nube para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Es con Z, aprendizaje, yo lo escribía con S. Se me olvidan algunas cosas. Punto aparte, se acabó la idea. Chiquillo, hoy día 19 de marzo, la efeméride. La efeméride del 19 de marzo del 2002 se desprende un iceberg de gran tamaño. Uy, qué bacán la palabra. Iceberg de gran tamaño, de 300 metros cuadrados y de 200 metros de profundidad de la plataforma continental en la Antártida. Me tiene nerviosa esta cuestión. Ya, no quiero seguir hablando de noticias, no sé, chiquillos, ¿qué me cuentan? ¿Qué onda? ¿Qué signos son? Voy a tomarme un vasito de jugo manzana porque así uno se siente como más relajado. Guachita, donde quiera que estés, te mando un besito. Ulanda, ¿qué tal, acá? Bueno, lo que les quería hablar también, voy a dónde. Aquí estoy de nuevo. Hoy me he tomado casi todo. No, perdón, de manzana. Sola, te estás quedando sola. Hola, canción triste. Bueno, en fin. Me queda la última noticia, chiquillos, para despedirme. Soy más fome que chupar un clavo. Les quiero hablar de nuestra querida Marcela Paz. No es mi prima. La Marcela Paz es la creadora de Papelucho. Su personaje puso en jaque la mirada sobre la infancia en Chile. ¡Uy, que anda salpicando juguito para todos lados! Papelucho era un niño con más preguntas que respuestas, en un mundo de adultos que lo ignoraban. No tenía poderes ni vivía grandes aventuras. Su mirada sincera sobre la pobreza, la injusticia y la niñez lo convirtió en un ícono. Su voz sigue vigente en distintos idiomas y generaciones. Valga la redundancia. Me llega a poner roja. Chiquillos, qué triste lo que está pasando en Argentina, weón. Qué penca. Bueno, ustedes saben que las cosas hay que tomarlas hay que decirlas con respeto, porque a mucha gente de los países, a nosotros no nos gusta que nos digan weas pencas de Chile, por ejemplo. Ahí tienen el vivo ejemplo de lo que le pasó al Harris, el pobrecito, lo pifiaron y todo por hablar mal. Los chilenos nunca se olvidan, weón, tienen memoria de dinosaurio, weón. Y eso que no comen tantas pasas, se comen el exacto de las pasas. Ustedes saben. Ay, qué trago. Yo me divierto sola con mis cosas. Me hablo siempre para adentro. Hola, guapo. Hay un loco, un argentino en TikTok que lo vi ayer, se llama Martín Losteo. Martín Losteo. No sé. Se pronuncia medio francés el nombre. Este loco empieza su discurso, que es súper largo, hablando de muchas cosas, y dice que un fotógrafo peleando por su vida, una señora de 87 años empujada al piso brutalmente y dañada, o sea, lesionada. ¿Cómo comenzó todo? Dice él. Por un aumento. Los jubilados están pidiendo un aumento que equivale a 3 kilos de carne por mes, que finalmente es una miseria, weón. Es una miseria. Pobres jubilados de Argentina, weón. He visto videos, pero extremos, así en TikTok se ve todo, chiquillo. Uno decía, yo no como ya 3 veces al día, como una pura vez. Oye, pero qué denigrante, weón. ¿En qué se han convertido estos gobernadores, weón? Por favor, chiquillos, tengan mucho cuidado al votar, ¿eh? Tengan mucho cuidado, no vaya a ser cosa que tengamos un Milei. Tengan mucho cuidado. Bueno, en fin. Ellos hace mucho tiempo que estaban dando vuelta por el Congreso. Decían que no eran más de 50 ni 100. ¿Y qué es lo que trataban de hacer estos jubilados? Trataban de sobrevivir.
Pues se ha subido todo en Argentina, están pero con una crisis económica pero extrema, weón. Ojalá que se solucionen los problemas. Yo le mando pero mucha fuerza al pueblo argentino, son nuestros vecinos, que a pesar de todo, nuestros problemas, nuestras cosas que nos separan, que muchas veces nos han tratado de traidores por lo que pasó en las Malvinas, olvidémonos de eso porque nosotros no somos los culpables. Ustedes saben quiénes fueron los culpables y uno ante eso no se puede meter. Chuta, el Carol Dance, otra funa para el pobre compadre. Dice que el Carol Dance, tengo un video que lo saqué de TikTok ayer, me dio pena, weón, la weá que dijo, súper ilógica. Solo un mensaje a la gente, a los veinteañeros sobre todo, no teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica. No todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje. Yo nunca le tuve miedo a eso. Dice, no teman hacer trabajos que no tengan una remuneración económica. Este es un mensaje para los jóvenes, que no teman a hacer... Para refrescarme el huevo. Oh, qué rico refrescarse. No teman a hacer trabajos Holanda, que nada que ver la wea. No teman hacer trabajos que no tengan una remuneración económica. Entre paréntesis, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente. No, ¿cómo no? Por favor. Ya que puede ser una remuneración de experiencia y de aprendizaje. Yo nunca le tuve miedo a eso para salir adelante. Hoy día pareciera que es un aprovechamiento. Oye, pero yo creo que toda la gente que hace algún tipo de trabajo tiene que tener una remuneración. Eso tiene que ver más que nada con la dignidad del... Uy, no veo nada sin los lentes. Con la dignidad, la dignidad del ser humano. ¿Cómo voy a trabajar gratis? Como yo, po. Yo hice mi práctica de diseñador gráfico en la imprenta Gutenberg. Voy a decir el nombre, no importa, porque ya no estoy en Chile. No me pagaron ni uno, weón. Y más encima, me vigilaban por una cámara. O sea, no me pagaban ni uno. Me mandaban a hacer trabajos que yo no había estudiado para eso. Los trabajos ya venían hechos. Tenía solamente que convertirlo en el ordenador, digamos. Wow. Fue una etapa bien difícil en mi vida porque estaba sola. Igual que ahora. Sola. Y no me pagaban ni uno. Y ahí estaban mis papitos apoyándome, weón. Qué tiempo aquello. Les agradezco de todo corazón a los padres que tengo. Porque se sacaron la chucha para que yo termine haciendo podcast, imagínate. Bueno, chiquillos, lo único que les puedo decir es que les mando un beso gigante, que sola no es lo mismo, con mi socia nos cagamos la risa, yo me río caleta, ¿cachai? Y aquí con quién me voy a reír. Sola no es lo mismo, pero igual me puedo reír. Y nada, pues, me despido y tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma, que loca la loca.